Sí, Señor, nuestra vida es tuya, te pertenecemos al 100%. Damos gracias, has enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Henos aquí, Señor, sacrificio, dispuesto a amarte, a glorificarte, a bendecir tu nombre, Señor. Que nuestros oídos y nuestros corazones estén muy abiertos, Señor, a tu palabra estando. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto de la noche en tus manos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy buenas noches con todos. Espero que estén bien. Esta vez no se cae el micrófono. Vayamos abriendo nuestras Biblias en Malaquías capítulo 2, por favor. Malaquías ¿Saben qué? Pensé que no había traído el estudio. Muy bien, Malaquías capítulo 2. ¿Recuerdan más o menos lo que estábamos viendo el miércoles pasado? ¿Qué es lo que vimos un poco el miércoles pasado? Hay una pequeña ayudita en la pantalla, la que se puede dar. Ajá, muy bien, Panterita. Los sacerdotes estaban haciendo ofrendas impuras, estaban dándole al Señor animales cojos, enfermos, y su prioridad era atender mejor a las autoridades, a los reyes, a los príncipes, y al mismo Dios. Entonces, lo que estaba sobrando prácticamente se lo estaban dando a Dios. ¿Qué más estaban haciendo estas personas, estos sacerdotes? ¿Eran conscientes de lo que estaban haciendo? ¿O tenían tan adormecida la conciencia que para ellos seguir lo que estaban haciendo estaba bien? Más que todo eso, que Dios los podía bendecir. Ellos estaban contentos de la forma en que ellos estaban sirviendo en el templo. Pero vimos la primera parte de la reprensión que Dios le estaba dando a los sacerdotes. Y esta noche vamos a seguir con esa reprensión. Entonces, vayamos al capítulo 2 de Malaquías, versículo 1. Malaquías 2, versículo 1. Vamos a orar una vez más antes de empezar. Señor, gracias por este tiempo y queremos estar atentos a tu palabra. Purifica nuestros corazones, ayúdanos a estar atentos esta noche y te pido tanto por las personas aquí presentes como por los que están mirando la transmisión en vivo, Señor, de que tú nos ministres, de que tu palabra vaya hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. No queremos salir igual de como hemos entrado esta noche. No queremos que tú sigas haciendo tu obra cada día. Dejamos esta noche en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ok, Malaquías capítulo 2. Empieza el versículo 1 de la siguiente manera. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Aquí es interesante porque Dios está diciéndoles acá a los sacerdotes, ¿no? Para ustedes es este mandamiento.
Pero lo curioso es que la palabra exacta para mandamiento no es una ordenanza, sino más que todo es una advertencia a lo que ellos, qué les iba a pasar si ellos continuaban haciendo lo que estaban haciendo, si seguían teniendo ese estilo de vida. Entonces, podría decirse que se leería el versículo 1 así, ¿no? Ahora pues sacerdotes, para vosotros es esta advertencia. Imagínense cuánto tiempo los sacerdotes habían estado sirviendo de esa manera. ¿Y qué pasaba? No solamente les afectaba a ellos, sino que el pueblo ya había caído en ese, habían aceptado, como los sacerdotes permitían ese tipo de sacrificios, el pueblo continuaba ofreciendo eso. Entonces, el versículo dice así, versículo 2 de Malaquías capítulo 2, si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria, y no decidís, perdón, de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, ¿cuál era el resultado de no glorificar a Dios de corazón? Pues era la maldición. Estamos viendo de que en el Antiguo Testamento sabemos que cuando el pueblo obedecía, había bendición. Pero cuando el pueblo desobedecía, era todo lo contrario. Entonces, de lo que el pueblo estaba viviendo una vida en obediencia, ahora vemos que es otro escenario. El pueblo estaba haciendo lo que quería, no estaba obedeciendo. Entonces, cuando Dios menciona de que va a maldecir sus bendiciones, no solamente se refiere a las bendiciones terrenales, sino a las bendiciones que ellos tenían por tener esa relación con Él. Esas bendiciones que tenían los sacerdotes por tener por estar sirviendo en el templo, por ser parte del pueblo de Dios. O sea, no solamente era como, te va a ir, tus riquezas van a escasear o vas a perder tierra, sino que espiritualmente también te va a ir mal. Entonces no era solamente algo material. Como hemos visto, el pecado del pueblo de estos sacerdotes, perdón, mejor dicho, era de que ellos menospreciaban el nombre de Dios. Imagínense que ellos, ¿a qué punto habían llegado a ellos que no disimulaban, sino que lo hacían a vista de todos, estaban contentos y desobedecían una y otra vez la forma en que Dios había establecido cómo tenían que ser los sacrificios? Como vimos el miércoles pasado, los sacrificios que tenían que ofrecer eran puros. Las primicias eran perfectos, no tenían que tener ningún defecto. Pero ahora eran animales enfermos, cojos. ¿Ya? Entonces, y no solamente eso, ¿no? O sea, le daban a Dios este tipo de sacrificios y a los reyes y autoridades lo mejor. Imagínense a quién más le tenían miedo. Le tenían más miedo al hombre que al mismo Dios. O sea, a ese punto habían llegado los sacerdotes y transmitir eso al pueblo. Y sabemos que Dios es un Dios celoso, un Dios justo. Dios no va a tolerar que nadie le robe lugar en tu vida. Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. Dios no quiere que tú le entregues 2 horas de tu vida, no quiere que le entregues 2, 3 días, quiere que le entregues las 24 horas, los 360 días del año. Por más sacrificios, ofrendas que tú le puedas dar al Señor, Dios no quiere eso, Él quiere a ti, quiere a cada uno de nosotros para Él. Pero depende de nosotros, como vimos el miércoles pasado, estamos dispuestos a dar el 100% de nosotros parte. ¿Han escuchado que en la Biblia se menciona sacrificios vivos? ¿Qué entendemos por un sacrificio?
valga la redundancia, está vivo. ¿Los sacrificios que se llevaban al altar estaban vivos o estaban muertos? Muertos, ¿no? Entonces, si el sacrificio estaba muerto, ¿podía escaparse? Pero si el sacrificio estaba vivo, tenía esa opción de escaparse, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que nos presentemos como sacrificios vivos. Y nosotros tenemos dos opciones como sacrificios vivos. Agarrar, escaparnos e irnos corriendo o permanecer ahí. Renunciar a nosotros, los deseos, nuestros anhelos y tomar los deseos de Dios como nuestros. Es curioso porque dicen, no, cuando tú le entregas todo al Señor, ya no piensas por ti, no tienes deseos, no tienes nada para ti. Pero cuando tú entregas el 100% al Señor y buscas hacer su voluntad, no es que dejes de hacer lo que tú quieres o los deseos que tú tengas, sino que esos deseos que tú tienes te van alineando a los deseos de Dios. Como que Dios dice, vamos a ir por acá. Todos tus sueños, deseos, te van a ir alineando para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Eso, imagínate, aparte de entregar el 100%, quedarte ahí. Hacer ese sacrificio, Señor, permaneciendo quietos en su altar. ¿Qué decisión es la que vamos a tomar como sacrificios vivos que somos? ¿Permanecer ahí y entregar el 100% al Señor? ¿O simplemente agarrar nuestras cosas y, bueno, ya estuve 10 minutos como sacrificio vivo aquí ante el Señor, me voy a hacer mis cosas? Tengamos esa disposición de permanecer a los pies del Señor, esa disposición de entregarle ese 100%. Muchas veces tenemos ese temor de, no, mejor entregar el 100%, solamente una parte. Pero demos ese paso de fe de darle el 100% al Señor. No tengamos temor. Y el hecho de que estés ahí como ofrenda, como un sacrificio vivo, lo haces porque quieres. Porque amas, tú quieres hacer eso. Versículo 3 de Malaquías. Entonces vemos que primero en el versículo 2 que los sacerdotes habían decidido no darle gloria al nombre de Dios y que Dios a causa de eso los iba a maldecir, iba a convertir sus bendiciones en maldiciones. Versículo 3 dice aquí, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Imagínense, les echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Qué fuerte lo que estamos leyendo. ¿Alguna vez alguien les ha tirado estiércol? Imagino que no. Y ahí nomás cuando lo tiran en el pasto para como abono, como cuando lo tiran en el pasto como abono, tú ni te quieres, o sea, tú hueles y te vas por otro lado. Pero, o sea, ¿qué tal la expresión? Y vemos que este es un lenguaje tan gráfico de cómo Dios veía a estos sacerdotes. Para Dios eran unos sacerdotes infieles, que eran dignos de una gran humillación. Imagínate que Dios los fuera a premiar por la actitud que tenían. ¿Cómo hubiera sido de contradictorio? Entonces, dice Dios, yo les dañaré la sementera. En esta época, era en particular los israelitas cuando usaban el sacrificio, sacaban la parte de las heces de los animales y eso lo llevaban afuera y lo quemaban aparte, porque cuando lo sacaban dicen que tenía un olor
nauseabundo. Entonces, eso que sacaban era prácticamente lo que Dios les estaba diciendo. Eso es lo que voy a tirar. Estos sacerdotes no estaban dando las primicias a Dios, no le daban lo que le correspondía. Y no solamente eso, sino que aparte de que no hacían bien su trabajo, estaban recibiendo lo que les correspondía según la ley. Es por eso que dice, yo les dañaré la sementera y les echaré el estiércol. Entonces, ellos no podían disfrutar. Al tener esta actitud, los sacerdotes no pueden disfrutar estar en el templo, en el altar, porque sabemos que era un lugar santo, un lugar sagrado. Y para entrar al templo había todo un ritual, el sacerdote se tenía que bañar, se tenía que purificar. Y entrando con esta actitud, prácticamente se estaban burlando de Dios. Versículo 4 es lo siguiente. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estos sacerdotes iban a saber cuál era el precio de la desobediencia que estaban haciendo en este momento con la más amarga de las experiencias. Como les mencioné, antiguamente cuando el pueblo obedecía habían bendiciones, pero cuando el pueblo desobedecía, ¿les iba bien o les iba mal? Iba mal. Y menciona acá, dice, para que fuese mi pacto con Leví. Versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Y delante de mí, de mi nombre, estuvo humillado. Versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Vamos a ver ahora la razón por la cual Dios escogió la tribu de Israel, de la tribu de Israel a Leví, para servir como sacerdotes. Vayamos a Números 8:19. Números 8:19. Números 8 dice así. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Cuál era la función o el trabajo que iban a hacer los levitas? Iban a ejercer el ministerio en el tabernáculo de reunión y reconciliar a los hijos de Israel cuando haya plaga en los hijos, para que se acerquen dignamente al santuario. También sabemos, ¿qué más sabemos de Leví? Que Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. Y en su lecho de muerte, cuando estuvieron presentes, cuando Jacob iba a morir, llamó a sus 12 hijos. Y Jacob profetizó sobre Leví. Y dice lo siguiente en Génesis 49. Génesis 49, 5, 6 y 7. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte de su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad
desjarretaron toros. Ahora en el versículo 7 dice, en el versículo 7 dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Sabemos que cuando las tribus fueron repartidas, algunos iban al norte, otros al sur, pero hubo una tribu que no tuvo heredad. ¿Qué tribu fue? Leví. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar ellos podían estar por todo el pueblo. El pueblo iba a sustentar a la tribu de Leví. Es por eso que menciona, ¿no? Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Los levitas estaban por todo Israel. Y ahora cuando vamos un poco más adelante, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estaba en su lecho de muerte, no fue como con Jacob que hubieran 12 personas, sino habían millones y millones de personas. Entonces, delante de estas personas, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Vayamos a Deuteronomio 33, 8, 11. Deuteronomio 33, 8, 11. Dice lo siguiente. Tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso. 33, 8. Dice así. Tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Iba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán en incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. ¿De qué se iba a encargar Leví y su descendencia? De enseñar los juicios a Jacob, la ley a Israel. Ellos iban a poner incienso delante y los holocaustos sobre. Entonces, leyendo un poco de lo que ellos iban a hacer, comparando con lo que estaban haciendo ahora, ¿cómo creen? ¿Y Dios iba a estar contento con eso? Permitiéndoles, como el pensamiento que ellos tenían, ¿no? Dios igual nos sigue bendiciendo. ¿Tan correcto? Y lo más triste de eso es que no solamente eran ellos, no, a causa de su actitud y su supuesta forma de que todo está correcto, estaban influenciando en las personas, en el pueblo de Dios. Entonces, este es el pacto que hizo Dios con Leví hace mucho tiempo, pero después de 70 años, el pueblo estaba cautivo. Leví no había aprendido la lección, los sacerdotes. Y como vemos, ¿no? Dice, mi pacto fue con él, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí delante de mi nombre estuvo humillado. Ese es en el versículo 5 del capítulo 2 de Malaquías. Este pacto era una responsabilidad mutua, porque Dios esperaba la reverencia, la gloria a su nombre. Pero como podemos ver, los sacerdotes no estaban ejerciendo bien su ministerio, y no solamente eso, sino que reclamaban los privilegios del pacto, mientras desobedecían las cosas que tenían que hacer. Era como que Dios tenía la obligación de bendecirlos, aunque ellos rechacen el deber de servirlo a Dios como debería de ser.
Y muchas veces pensamos de esa manera, de que porque nosotros hacemos algo, no importa cómo estemos espiritualmente, sino que yo estoy sirviendo, Dios me tiene que bendecir. Tenemos esa cuando es una mentalidad muy equivocada. Prácticamente esto era lo que estaban haciendo los sacerdotes. Y dice más adelante en el versículo 6, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A diferencia de los sacerdotes de Malaquías, los antiguos sacerdotes, ellos habían hecho que el pueblo ande en la ley de Jehová, cumpliendo con responsabilidad, temiendo, reverenciando su nombre y viviendo vidas piadosas. ¿Ven ese contraste entre cuando los sacerdotes estaban correctos, cuando tenían una vida piadosa y agradable a Dios, con el contraste cuando los sacerdotes nada que ver, cuando tenían vidas que no agradaban a Dios? Versículo 7 dice lo siguiente: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí vemos la palabra mensajero. Los sacerdotes eran los mensajeros de Dios en Israel. Su responsabilidad era no solo de presentar al pueblo ante Dios, sino también de llevarles el mensaje, la enseñanza de la ley de Moisés. Dice, pero los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Imagínate imagínate este escenario. Un sacerdote comprometido al 100% con Dios, viviendo una vida piadosa, compartiendo su palabra, y el pueblo deseando más y más y más. Como, ya, terminamos el estudio. No, un capítulo más. Queremos conocer. Y el mensaje que ellos daban era el mensaje conforme a las escrituras. No le agregaban cosas. No torcían para poder beneficiarse. Era o es gran responsabilidad el compartir la palabra de Dios, el enseñarla. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el siguiente versículo, que dice versículo 8 y 9 de Malaquías 2. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley decís, hacéis acepción de personas. A causa de su comportamiento, de su estilo de vida, ¿qué había pasado? Habían hecho tropezar muchos en la ley. Una persona, ¿a cuántos hizo tropezar? Cuando una iglesia tiene una sana doctrina, la iglesia va a crecer sana. Pero cuando la iglesia no tiene una sana doctrina, no van a crecer de una manera sana. Muchos vienen y lo que dice la persona que está parada, dicen amén, todo está correcto. Y no se toman la molestia de escudriñar las escrituras. Cuando Pablo fue a Berea, dice que cuando él hablaba, los de Berea, ¿qué hacían? Escudriñando las escrituras. Imagínate, ¿quién era Pablo? Pablo sabía un montón, pero a pesar de que era Pablo, ellos escudriñaban las escrituras.
Pero regresando a Malaquías dice, vemos cómo esos sacerdotes se habían alejado y qué tan grave era esa situación de ellos que habían perjudicado al pueblo de tal manera, con su mal ejemplo, la falsa interpretación de la ley, la vergüenza y la degradación más infame iba a caer sobre ellos por la forma en que se expresó de que el estiércol de su sacrificio iba a ir hacia su casa. Entonces, muchas veces buscamos, como quien dice, servir a Dios y empezamos a servir a Dios de la manera correcta. Pero conforme pasa el tiempo, ese servicio o bien lo mantenemos, es que seguimos 100% entregados al Señor, y si nos empezamos a enfriar un poco o a desviar el servicio, no solamente eso, sino que va a arrastrar a otras personas. La pregunta es, ¿qué tipo de siervo quieres ser esta noche? ¿Qué tipo de servicio quieres brindar al Señor? Como les mencioné, la persona que esté parada acá adelante es una gran responsabilidad en la palabra. O la persona que esté sirviendo en cualquier lado. Muchas veces pensamos de que queremos servir porque queremos que nos vean. Yo quiero ser un líder en la iglesia porque quiero que los demás me hagan caso. Queremos ser líderes porque yo puedo tener el control de todo. Puedo tener poder, puedo tener posición, fama. Y lo curioso es que Jesús midió la grandeza no en términos de servicio y no en términos de estatus. Sabemos que esos sacerdotes de Jerusalén no sirvieron ni a Dios ni a su pueblo. Estaban buscándose ellos mismos, satisfacerse ellos. La pregunta es, ¿tú quieres ser líder en algún momento en la iglesia? ¿O estar a cargo de algún ministerio? Me dices, sí. Ok. ¿Y un verdadero siervo qué es? ¿O qué le gusta? ¿Que le sirvan o servir a otros? Servir a otros. Y es algo que muchas veces nos cuesta a nosotros, porque más preferimos que nos sirvan, que es más práctico, que servir. Pero te pongo un ejemplo, un solo ejemplo de un líder que te enseñó y te enseña con el ejemplo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Imagínate, el Hijo de Dios hecho carne aquí vino a servir. De repente uno dice, sí, mira, si yo hubiera sido Jesús, así no, a mis pies todos de rodillas. El Hijo de Dios vino a servir. ¿Se acuerdan en la escena de la última cena? Jesús, ¿qué hizo? Comió y después se fue a dormir. En una de ese momento le lavó los pies a sus discípulos. Y ese era el trabajo del esclavo más bajo. Imagínate cómo habrán estado esos pies. No tenían zapatillas, no tenían carro, estaban sandalias. Y ese trabajo de ese esclavo más bajo lo hizo. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres estar al frente? Empieza sirviendo. Y vas a ver cómo Dios, tu corazón vanaglorioso, orgulloso y que quiera jactarse en algo grande, lo va a hacer así.
lo va a cambiar. Y como les mencioné, busquemos ser personas que sirvan en cualquier momento, sea donde sea. Cuando digan, ¿quién quiere limpiar el baño? Toda la iglesia se pelea, yo. No, a ti te tocó la otra vez, me toca a mí. De repente, ¿quién quiere poner las sillas? Igual, sea cual sea la oportunidad de servir, aprovéchenla. Buscamos ser personas que sirvamos en todo momento. No busquemos que nos sirva. Si hay necesidad, vayamos nosotros. No esperemos que la persona del costado vaya. Tomemos esa iniciativa en todo momento. Tengamos ese corazón de siervo. Quiero leerles este versículo. Está en Marcos 10, 42, 45. La versión que está en la pizarra en la pantalla, es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho esa versión. Así que vamos a leer la que está en la pantalla. Dice así, Marcos 10, 42, 45. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros, para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quieres ser líder? Tienes la primera pauta. Empieza. No, pero yo quiero estar adelante ya, mañana, la otra, el domingo. La bicha que no enseñe. Va a enseñar Yeresi. Empieza sirviendo poco a poco. Una persona me enseñó esto. Lento es rápido. Que lento es rápido. ¿Por qué? Conforme vas avanzando, vas haciendo lo que Dios te está mandando hacer en el momento. Cuando menos lo esperes, Dios te está abriendo las puertas. Lento es rápido. Imagínate que vayamos todos tarambanas a servir, ¿no? ¡Ah, vamos! Vamos a disparar a diferentes lados. Pero cuando vamos despacio, tranquilos, cuando menos lo esperes, vas a decir, oye, yo estaba por allá. No perdamos esa actitud, una vez más lo repito, de servir a nuestros hermanos. De tener esa actitud de servicio cuando hay necesidad, poder ofrecernos. Yo sé que lo hacen y bacán que tengamos esa actitud en todo, pero que sea esa actitud solamente sea acá en la iglesia, que también sea trabajo. Es como a veces venimos acá y servimos en todo, ya, lavas platos. Llegas a tu casa, Miguel, ¿puedes lavar los platos? Ah, ve ayer ya. En la iglesia, ¿cómo te peleas por lavar los platos? Tengamos esa actitud en cualquier lado donde esté. Y no seamos como esos sacerdotes que satisfacían ellos mismos, torcían las escrituras, no glorificaban el nombre de Dios, sobre todo perjudicaron también todo el pueblo. Seamos esas influencias que ayuden a otros a crecer en todo momento. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por este día, Señor.
Y en primer lugar te queremos pedir perdón por todas las actitudes que hayamos tenido, Señor, a la fecha, actitudes que no te hayan agradado, pecados que otros hermanos o que nadie sabe, Señor, que solamente tú conoces, Señor. Queremos que tú nos perdones, nos renueves, Señor. Está pronto a terminar un año más, Señor. Y no queremos decir que termine diciembre y empiezo bien. Hago los ajustes que tengo que hacer. Sino, Señor, desde ya, hacer estos ajustes, Señor. Que podamos ser unos siervos, Señor, que te sirvan con un corazón dispuesto. Que en su mente no esté el ser observados, el buscar fama, llamar la atención, sino simplemente que tenga un corazón de servicio por amor a ti, Señor. De repente nos mandarán a servir en cosas que no nos agraden, pero incluso en esos momentos, Señor, ayúdanos a tener una actitud correcta, porque sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Danos esa pasión, Señor, así como tu Hijo vino a servir a los demás. De esa misma manera, danos esas ganas, esa hambre de poder servir a nuestros hermanos. Y no solamente aquí, Señor, sino también en la calle, donde somos testimonios vivos, Señor, para las personas. Que a causa de nuestro estilo de vida, glorifiquen tu nombre, Señor, y no pase lo contrario, que se alejen. Gracias por ese tiempo. Dejamos el resto de la noche en tus manos. Cuídanos de regreso a casa. Te pido por los que están en la transmisión también. Cuídanos y guárdanos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Están despedidos. Eso es todo. Los que falten, anotarse para la cena con Javicho y con Liz lo más pronto posible, ¿no? ¿Hay tiempo límite para que se anoten? Mismo sábado en la mañana. No. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible, no lo pongan en aprietos a Javicho. Y no se olviden, la cena es este sábado, ¿no? Este sábado a las 6 de la tarde. Hora cristiana, no hora peruana, por favor. Tratemos de llegar puntuales. Están en la transmisión, por favor. Vengan, puntualidad. Por amor y respeto a los que llegan temprano, procuremos llegar todos temprano para poder pasar más tiempo. ¿Ya? Los animo a eso y Dios los bendiga. Hasta luego.